Este es un filtro polarizador. Em, Seguramente han escuchado de que se lo ponen a los lentes, a los filtros de las cámaras, a los lentes de las cámaras, perdón, y con el objetivo de que atrapas mejor la luz. ¿Y a qué se debe esto? Pues lo que hace un filtro polarizador es básicamente una dada onda electromagnética que viene viajando en cualquier sentido, va a tener una propiedad que se llama polarización, que se refiere a la dirección en la que está yendo su flujo. Entonces, haz de cuenta que hacia este lado se está propagando la onda electromagnética. Y aquí vamos a tener la componente eléctrica y junto con la componente magnética. Si vemos esta flecha de frente, se va a ver algo así y va a estar variando en el tiempo hacia dónde están la dirección de estas componentes. Y una es completamente dependiente de la otra y demás, pero no voy a entrar más en tema. Y básicamente la dirección en la que la componente eléctrica está oscilando, por decir así, si viene así, si viene así con respecto al eje XY, por ejemplo. Conforme a un eje XY, a lo mejor viene así la onda y a lo mejor aquí está mi eje XY, están muy feos los dibujos anteriores. Así viene la onda y el ángulo que tiene con respecto a este XY, pues se le puede llamar como la polarización de esa onda, que es como el sentido o la dirección el ángulo de inclinación que tiene con respecto a un eje determinado, por llamarle así. Y esto se puede ver como una suma de vectores, clásicamente hablando. Y entonces estos vectores van a tener como dos componentes, una vertical y una horizontal. Y imaginemos un filtro polarizador. Va a ser como una rejilla, como mis dedos. Y lo que va a hacer es, como se pensaba antes, era que va a venir mi onda electromagnética, la polarización, la pluma va a representar la polarización de la onda electromagnética, y si pega así, pues no va a pasar la onda electromagnética, y sin embargo si pesa así, va a pasar la onda electromagnética a través del filtro polarizador. Y como se pensaba es que esta onda electromagnética que tenemos aquí, suponiendo que nuestro filtro va a ser así, y viene nuestra onda electromagnética con esta polarización, pues básicamente lo que va a pasar es que la componente horizontal va a quedar bloqueada ahí, mientras que la componente vertical va a pasar a través del filtro y a la luz visible que vemos a través del filtro, y que por eso se ve un poco más oscuro, porque la cantidad de fotones que nuestros ojos reciben es menor. Ahora pasa algo bien interesante con todo esto, porque no es o sea, la mecánica cuántica se basa en que todo está cuantificado, que hay como un nivel mínimo de energía, un nivel mínimo
en la que puedes partir la materia, etcétera, etcétera. Y ese nivel mínimo de energía se le llama, bueno, de luz, se le conoce como fotón. Y es como el wavelength más chiquito que puedes tener. O sea, es lo más pequeño en onda electromagnética que puedes tener. Y, y pues vaya, ¿qué pasa con los fotones? No podemos dividir un fotón que está partido así en varias secciones. Y, o sea, no lo podemos repartir en su componente vertical y en su componente horizontal. ¿Por qué? Porque pues, simplemente es así y es completo. O sea, pasa o no pasa. Es lo que quiero decir a través de nuestro filtro polarizador. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fotón tiene que tomar una decisión, por decirlo así, no pasar o pasar. Y depende de su polarización con respecto al filtro polarizador, si el fotón decide pasar o no. Y se puede definir la probabilidad con la que pasa o no pasa, pero igual ya me estoy extendiendo mucho. Y vamos a poner que lo más básico es que si está en línea con el filtro polarizador, 0 grados de diferencia, tiene un 100% de probabilidad de pasar. El ejemplo que veíamos con el lapicero, o sea, no tiene ninguna restricción. Si está a 22.5 grados, va a ser de un 85%. 45 grados, 50, y a 90 grados, 0%. Ahora, estos números tienen una razón de ser que viene desde esta parte, en la que sabemos que, o sea, que matemáticamente podemos poner que pasa nada más la parte vertical y no pasa la horizontal. Y entonces si lo divides en esas componentes, es de donde obtienes estos números de probabilidad de que pase el fotón o no. Y entonces, ¿qué pasa? También con los filtros polarizadores. Otra característica que tienen es que una vez que pasa el fotón, una vez que pasa la onda electromagnética, se va a alinear con el filtro polarizador, con las rejillas. Entonces, aunque venga así, si se bloquea, pues ahí se quedó. O se reflejó para otro lado o el lente absorbió la energía. Pero si sí pasa, lo que va a pasar es que va a corregir su dirección y va a atravesar por el filtro polarizador y va a continuar con su trayecto. Y entonces, de cierta manera, cuando nosotros ponemos un lente en una cámara, en los mismos lentes polarizados, pues toda la luz que vas a recibir va a venir como polarizada en un mismo sentido y por ahí va un poco la explicación de por qué mejora el lente de la cámara o por qué se supone que ves mejor al ponerte los lentes polarizados. Y un poco estos números, además de que vienen de la parte teórica de separar las componentes, pues también se pueden ver experimentalmente. Aquí estos dos filtros están completamente en línea y no se están obstruyendo el uno al otro. Y sin embargo, cuando los empiezo a cambiar el ángulo de incidencia entre ambos, se va oscureciendo el filtro hasta que prácticamente ya no hay luz visible que pase. O muy cerca del 0% de los fotones atraviesan el filtro. Y una cosa muy interesante es que, si se han dado cuenta, no es un comportamiento lineal. Y esto quiere decir que si yo incluyo un tercer filtro con un ángulo de 45 grados sobre los dos, va a hacer que más filtros hagan que sea que pase más luz a través de todos los, o sea, de los tres
del sistema de filtros polarizados, por llamarle así. Y si agregamos todavía más filtros, o sea, en intervalos dentro de esa diferencia de 0 a 90, pues aún más, bueno, este es el tengo que quitar. Aún más se va a ir aclarando la luz del centro de los, de los filtros. ¿Y qué es lo que esto nos dice principalmente? Además de que visualmente está muy padre y que uy, ahí está. Y vaya, ahí se puede apreciar un poco la diferencia de 4 filtros en esta zona contra 3 filtros en esta zona contra 2 filtros en esta zona. Entonces en la zona de 2 filtros pues se acomoda el primer filtro y como el siguiente está perpendicular, pues no hay probabilidad de que pase la onda electromagnética y está chocando literalmente así. Y en los otros pues va aumentando un poco la probabilidad dependiendo de su polarización. Y parte de todo el chiste de este experimento es que hay una teoría, bueno, hay un set de teorías en mecánica cuántica que decían que hay valores o propiedades ocultas en las partículas y que estas definen este, cómo va a reaccionar el fotón o lo que quieras en una dada situación. Entonces esto lo que quiere decir es que en un grupo de 100 fotones, en este ejemplo, el 85% está predispuesto a pasar. Ay, perdón por mi mala letra. El 85% está predispuesto a pasar por el segundo filtro. Y de ese 85%, otro 85% está predispuesto a pasar por ese tercer filtro, ¿no? En este ejemplo. Si lo tomamos con un ángulo de 45 y de 22, ahí más o menos, que sería este intervalo de 0 a 25, de 22.5 y de 22.5 a 45. Y entonces, en esta teoría que dice que ya todo tiene un valor predispuesto, pues hay un par de cosas que no cuadran, porque al yo quitar estas matemáticas, se supone que tendrían que salir 73 fotones por el tercer filtro. Y sin embargo, al yo aplicar nada más un filtro de 45, pues está pasando la mitad nada más, 50 fotones. Y pues vaya, parece o sea, no es nada lógico, porque en una población de 100, pues órale, te compro que de estos 100, el 85% no es, o sea, ya está como con una predisposición de que no va a pasar por este filtro, por el filtro 3. Pero pues aquí esto no es el 85%. Experimentalmente hablando, son los resultados que se ven. Y entonces la teoría, o sea, su siguiente argumento es que
hay un, o sea, que se pueden ver como entanglement, un entrelazamiento. Y vaya, eso ya no lo capté muy bien, pero básicamente dice este, que cómo reacciona una partícula, o sea, que pasa una primera partícula por aquí y esta primera partícula le dice a las otras que hay 3 filtros, no sé, por inventar. Y entonces las otras partículas van a cambiar su valor oculto, su propiedad oculta, para adaptarse a estas nuevas condiciones experimentales. Pero se han realizado experimento y imposibles en los que pudiera ser un entanglement este, desconocido de la forma en la que se hace, pero se hace. Ese entrelazamiento entre varias partículas y se ha hecho experimento en donde el filtro polarizador 1 está muy lejos del otro filtro polarizador y que se tienen los mismos resultados, o sea que no, o sea que debería haber una conexión como más rápida de la velocidad de la luz para que estos resultados, o sea, aplicaran dentro de la teoría propuesta. Y básicamente con este tipo de experimentos y con otros experimentos se prueba el teorema de Bell, que dice que no puede haber una, o sea, que no puede haber un modelo en mecánica cuántica que describa localmente. Localmente significa como dentro del rango de la velocidad de la luz, o sea, o sea, que el modelo sea de propiedades ocultas y que describa correctamente lo que ocurre. Y pues sí, espero que más o menos se haya entendido. Ahí puse un par de links de donde saqué todo este proyecto, bueno, todo este experimento, y que está muy interesante, la verdad. Lo explican un poco mejor que yo, un poco más revuelto, pero juegue. Perdón que me tardé tanto.